fíjate, los símbolos, Chacao, Baruta, Latillo, se ganan la oposición. Además, cuando leen el resultado, el gobierno, las autoridades del CNE, la política aparece. Y entonces leen que ganó Caracas, Carmen Meléndez, repite con una ventaja enorme, y leen Chacao, Baruta y Latillo. Los leen. Fíjate, da la sensación, aún cuando perdiste 70 alcaldías, da la sensación de que el desastre hubiera sido peor. ¿Por qué cómo es? El barranco se detiene? O sea, estás en el barranco, estás cayendo, pero te detienes. Porque ocurren cosas que dan señales de que viene un proceso de recomposición de la política que va a ser sano para el país. Vamos a poner un ejemplo de las cosas buenas y las cosas malas. Fíjate lo de Baruta. El señor Darío González no es ningún buen alcalde porque la cosa que ocurrió con las Mercedes no se explicó bien. Lo estoy diciendo con muchas... Pero logra un acuerdo con todos los factores y gana de peligro, pero ganó. En el caso de Carrizal, fíjate, José Morales Chonchón va a la reelección y Nuevo Tiempo y Fuerza Vecinal le tiran a José Luis Rodríguez. Para derrotarlo. Para derrotar y pierde, gana la muchachita del PSUV que vino aquí y a mí me sorprendió porque no era un comunista con un cuchillo comiendo niños, no, la muchachita muy inteligente. Porque es mentira todas esas etiquetas que se han ido poniendo para descalificar el que piensa distinto. Todo eso se va derrotando con la realidad. Los mejores discursos, las jugadas más hábiles son las que triunfan, no los odios, las revanchas, bueno, las descalificaciones. A propósito de eso, el caso del 2018, pues ya hemos ido desmenuzando los casos, ¿no? El 2018 el gobierno tenía 70 y pico % en contra de la opinión pública. Y bueno, se empieza a hablar de las candidaturas, había varios inhabilitados, pero además inhabilitados porque se habían lanzado a intentar derrocar el gobierno en la calle, es decir, porque eso no podemos olvidarlo, ¿no? Ya hablando de golpe de Estado, hablando de fractura de las Fuerzas Armadas, todo eso y vinieron las inhabilitaciones. Entonces resulta que sale la candidatura de un empresario muy connotado, ¿no? Que sabiamente dijo que no. Bueno, pero entonces a partir de ahí, de que esa candidatura la lanzó uno de los prominentes asesores de la oposición, lanzó la candidatura de este empresario que dijo que no, sabiamente, repito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En ese momento decidieron que la vía electoral estaba cerrada, como no era ese señor empresario y como no podía ser ninguno de los precandidatos metropolitanos caraqueños que estaban inhabilitados, entonces sencillamente le cerraron la llave electoral. Se presenta a nuestro amigo Falcón con una gran posibilidad de ganar, sí, pero la oposición se dedicó a destruirlo y a destruirnos a todos los que apoyábamos a Falcón. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Lo que dijimos en aquel entonces, 6 años más para Maduro. Entonces yo quiero repetir lo que a mí me tiene absolutamente mortificado en estos 26 años. Qué incapacidad para procesar y para entender la política. ¿Por qué? Si este país tuvo políticos importantísimos, ¿vale? Oye, tuvo grandes líderes. Porque aparecieron, fíjate, las redes y los laboratorios y los fake news y todo eso para vendernos que la emocionalidad, que estaba de moda, comprender las emociones, la rabia, el odio, todas esas cosas, eran superiores a la razón. Entonces el valor era, yo soy valiente, ahora, coraje. Sí, así es. No, yo soy inteligente, sino yo tengo, wow, No, porque además, tú sabes que yo hice una vez un trabajo que me encomendaron sobre el discurso político de los principales líderes de la oposición. Y agarré a 4 de esos que llamaban líderes. Yo digo que son cabecillas de la oposición, no líderes. No, eran jefes. Bueno, está bien, pero cabecilla. Líder es otra cosa, pues. El líder tiene una connotación que no tienen ellos. Bueno, yo hice un estudio serio. Bueno, resulta que el 70% del discurso, y a veces más, de cada uno de ellos, de los que estaban en la salida y todas esas respectivas estupideces, era hablando de su heroísmo personal, de su valor, de que ellos eran valientes. Es la hora de los valientes.
Sí. La hora de la valiente es la hora mía, según el sujeto que esté hablando, ¿no? Claro. Es la hora de los que estamos dispuestos. Entonces yo escribí, por cierto, en aquella época que en la política, en toda la vida tú necesitas tener valor. Si no tienes valor no puedes ser nada. Tiene que ser, la vida es dura. La vida es dura, tiene que tener un valor. Por vivir. Pero lo principal en un político no es el valor. Lo principal en un político es el sentido de la política. Ahora, si tú eres torero y sales, te pones un traje de luces atrincado para que se te vea que eres un macho, está bien, tú eres torero. O si eres corredor de Fórmula 1, ahí sí el valor es la propiedad fundamental. Pero si tú eres político, la tuya es la capacidad para triunfar, para convertir las derrotas en triunfos, para administrar tu fuerza, para saber combatir al adversario, para no dejar francos débiles. Todo lo que le falta a estos señores, a los 7 enanos que han dirigido la política en estos últimos 26 años. Tienen ningún sentido de la economía de fuerza. Claro, pero fíjate, estos resultados, porque hay gente que todavía nos está oyendo y que digo, vendidos, traidor. Ajá, pero ve acá. Hace un año, el 28, de un año para acá, el gobierno se debilitó. El gobierno fracasó, se está cayendo. Eso es mentira. El gobierno hoy está más fuerte que nunca. Porque tú te equivocaste y en ya las la gente, líneas de acción y ya la política. gente lo está entendiendo como indican las encuestas. Porque es que cuando tú dices una frase tan dura como gano y cobro, y después no cobras, sencillamente tú te quedas para los muchachos. Te quedas para la además, cómica del folclore. Fíjate, cuando tú te dedicas nada más que a denunciar los presos políticos... Y déjame terminar. Espérate. Pero encima de eso tú estás hablando del quiebre de las Fuerzas Armadas. Sí. Y entonces un buen día dejas de hablar del quiebre de las Fuerzas Armadas y dices que son ¿cómo que se llama? El cartel de los soles. Entonces, tú vas a quebrar las Fuerzas Armadas diciendo que son el cartel de los soles. No, o que vengan los marines a matarlos. O que venga a invasión, sí. Pero además, yo quiero decirlo aquí muy claramente. Chicos, mira, eso del cartel de los soles es una canallada, sencillamente. El que diga eso es un canalla. Porque en Colombia, todo el mundo sabe quiénes son los capos. Todo el mundo sabe quiénes son los capos. Los capos no son secretos. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son los capos de la droga aquí? ¿Sabes? Por favor, no seamos tan miserables, de verdad. No, porque además estás exponiendo el gentilicio, el pasaporte, a los venezolanos. A todos los venezolanos, Claro, sí. para que nos miran con sospecha en cualquier parte del exterior. Pero fíjate, pena. hay un problema de la política que hay que repensar. Si tú vendes que te persiguen, que te meten preso, que te torturan, que te empujan, que todo pasa, todo lo malo que el gobierno... puede que en un momento tu realidad, que puede ser la realidad de los que acompañaron a María Corina, que los sí, de verdad, los metieron presos. Pero si tú vendes esa tragedia... Que lo digo, la tragedia en términos reales, porque es un dolor todo lo que está pasando allí, y tu discurso siempre es así. Bueno, ¿qué pasa? Que eso te pasa a ti, eso no le pasa al venezolano común, que tiene otras preocupaciones, ahora, salario. Por cierto, a lo que pero hablan vamos al corte, vamos al corte. Pero entonces, ya. Sí. Tú no me das chance de decir nada. Entonces vamos al corte, porque si tú no me das hablar, yo corto, corta.